Este es un libro muy particular en las Santas Escrituras. No se trata de un libro de historia, ni de profecía, no es un libro de evangelio. Entonces, ¿qué cosa es? Es un romance poético. Muy raro. ¿Existe en la Biblia un romance? El Cantar de los Cantares. Este libro retrata en forma poética la historia de amor entre Cristo, quien es el novio, y aquellos que aman a Cristo, quienes conforman su novia. El Cantar de los Cantares, que fue escrito por Salomón, se inicia de esta manera: que me bese con los besos de su boca, porque mejor son tus amores que el vino. Tus óleos de unción tienen fragancia agradable. Tu nombre es como un ungüento derramado. Por eso las vírgenes te aman. Este es uno de los libros más sorprendentes y misteriosos de toda la Biblia. Es un libro escrito por el legendario rey Salomón, que era hijo de David, quien edificó el primer templo de Dios en Jerusalén. No se trata de un libro de historia, ni de ley, de profecía, ni del Evangelio, como casi todos los demás libros del Antiguo Testamento. En lugar de ello, es un libro de poesía. Relata la hermosa y poética historia del amor y el romance entre un gran rey poderoso y una campesina pobre de clase baja. ¿Cómo entonces podremos comprender este libro? Pues bien, la clave consiste en darnos cuenta que este es un libro de figuras y símbolos. Sin esta palabra de apertura, quizás podríamos pensar que la revelación contenida aquí en el estudio Vida carece de importancia. Pero cuando logramos ver toda la revelación, comprendemos que este pequeño libro, El Cantar de los Cantares, es una versión condensada de toda la Biblia. Todo aquello que está en el corazón de Dios y la manera como Dios hace las cosas está incluido en este libro, especialmente el punto de que la Biblia es un romance divino. Necesitamos que la verdad contenida en este libro debe ser abierta a nosotros. Gracias al Señor por el estudio Vida. Si no lo tuviésemos, no podríamos ver nada respecto a los tipos y los símbolos. De esta manera podemos conocer lo que está en el corazón de Dios y su pensamiento primordial en la Biblia. Así es, Guido. Muchas de las figuras y símbolos claves del Antiguo Testamento tipifican diferentes aspectos de Cristo, y quizás no haya mejor ejemplo que el rey Salomón en este libro. Él es un precursor en cuanto a la tipología de Cristo, lo cual constituye la primera clave para comprender este libro, ¿verdad? Claro que sí. El rey Salomón es un tipo de Cristo y nosotros los creyentes somos un tipo de su novia, su esposa. Por tanto, la clase de relación que Dios desea entre Cristo y su pueblo es una relación de amor y romance. Y entonces al final, después de un periodo de tiempo, Cristo y nosotros llegamos a ser completamente uno solo, a fin de tener una satisfacción mutua por toda la eternidad. Bien, puesto que este primer mensaje del Cantar de los Cantares es solo una introducción, hoy no nos introduciremos en el texto de los versículos, tal como lo hacemos normalmente. En lugar de ello, haremos un repaso general viendo la posición que ocupa este libro en el contexto de toda la revelación divina. The Song of Songs. El Cantar de los Cantares. I never dreamed Jamás soñé to have a life study of the entire Bible ending in this book. que terminaría el estudio vida de toda la Biblia con este libro. It just happened this way. Pero sucedió de esta manera. Oh, I shouldn't say it just happened this Oh, no debería decir que simplemente sucedió de esa manera, way. It is under God's sovereignty. sino que esto sucedió por la soberanía de Dios. Sin duda, este es un buen final. Más adelante verán que El Cantar de los Cantares es un libro de conclusión que introduce
el Nuevo Testamento. Por ejemplo, ¿cuál es el siguiente libro? Es el libro de Isaías. Isaías es el primer predicador del Nuevo Testamento, debido a que profetizó acerca del nacimiento de Cristo, o sea, su encarnación por medio de una virgen, para ser un niño. Y este niño es profetizado por Isaías como el Dios Todopoderoso y el Padre Eterno. No existe ni un solo capítulo en toda la Biblia que nos dé tantos detalles acerca de la muerte de Cristo como lo hace Isaías 53. Aunque Isaías es un libro del Antiguo Testamento, sin embargo es una puerta, es una entrada al Nuevo Testamento. Y el Cantar de los Cantares es como uno de los ujieres que está en la puerta del Nuevo Testamento. ¡Aleluya! Hace unos 1000 años antes de Cristo, hubo un rey que escribió este poema como una clase de romance, pero no lo hizo en un estándar bajo, sino en un estándar muy elevado, porque describe el más puro amor, el más elevado nivel de amor. Y esta es la historia del romance de un rey. Pero ¿cómo podríamos encontrar la vida cristiana revelada en este libro del Cantar de los Cantares? Para comprender el Cantar de los Cantares, necesitamos interpretar todas las figuras, todas las señales. Este libro tiene muchas figuras literarias. Por ejemplo, allí no aparece la cruz, pero sí aparece la figura de la cruz. Ahí no está la resurrección, pero sí está la figura de la resurrección. Allí no vemos la ascensión, pero sí está la figura de la ascensión. Así que, para poder comprender el Cantar de los Cantares, debemos ser hábiles en una sola cosa, que es interpretar las figuras y las señales. Para poder comprender el Cantar de los Cantares, debemos ser experimentados en una sola habilidad, y esta es interpretar las figuras, las señales. Windesley fue un gran estudioso de la Biblia durante más de 70 años, durante los cuales abarcó los grandes comentarios de la Biblia, los grandes historiadores de la Biblia y todos los estudios acerca de las palabras griegas en la Biblia. Para el tiempo que él llegó a este punto de su ministerio y de su vida, a una edad muy madura, ya era una persona muy experimentada para interpretar todas las figuras y los símbolos. ¿No es así? Claro que sí, Víctor. Si no hubiera sido por la ayuda del hermano Lee, yo no estaría aquí y tampoco estaría viendo lo que veo hoy. Pero por causa de su diligencia para entrar en la palabra, para permanecer delante del Señor y para profundizar en los significados de las figuras y las señales, ahora la Biblia tiene gran significado para todos nosotros. Estas señales y figuras tienen un gran significado porque nos conducen a Cristo, al deseo del corazón de Cristo y a una experiencia detallada de Cristo. Esta es la única manera en que podemos interpretar apropiadamente las señales y las figuras en el Cantar de Cantares, para ayudarnos a comprender nuestra experiencia. De lo contrario, pasaríamos por experiencias que no comprendemos. Por tanto, aprecio mucho la diligencia del hermano Lee y que el Señor lo haya usado para abrirnos este libro como una guía que nos conduce al Nuevo Testamento, llevándonos a Cristo y al deseo de su corazón en este romance divino. Me gusta mucho la comparación entre Isaías y el Cantar de los Cantares. Estos dos grandes libros del Antiguo Testamento tienen mucho que ver con el Nuevo Testamento. Amamos mucho las profecías fáciles de identificar en Isaías, tales como la del capítulo 53, que nos habla acerca de la crucifixión de Cristo. Sin duda, es algo inconfundible. Todo esto es como una puerta de entrada al Nuevo Testamento, pero aún así, necesitamos a los ujieres que nos conduzcan adentro. ¿No le parece? Creo que sí.
Gracias por el libro de Isaías, que es la puerta abierta al Nuevo Testamento. Y aleluya por el Cantar de los Cantares, que es como el servicio de Ujieres, que nos introduce en el verdadero significado. Al leer Isaías, es más obvio que se trata de una profecía concerniente a la encarnación de Cristo, su nacimiento y su crucifixión. Pero cuando nos introducimos en el Cantar de los Cantares, este libro nos introduce en los detalles y los significados profundos de Cristo y nos conduce a una experiencia detallada de Cristo como aquellos que amamos a Cristo. Y este es un punto clave. Varios libros del Antiguo Testamento nos muestran que el pueblo de Dios es una esposa corporativa para Dios. Y el Cantar de los Cantares no es el único. Sin embargo, este libro nos revela los significados intrínsecos, los detalles y la verdadera experiencia acerca de cómo Dios logra obtener su esposa. Esto hace a este libro único. Y por eso decimos que el Cantar de los Cantares contiene unos significados muy cruciales. This book is a particular book, Este libro es muy particular. very particular in the Holy Scriptures. Este es un libro muy particular en las Santas Escrituras. Not a book of history. No se trata de un libro de historia, ni de profecía, no es un libro de evangelio. Entonces, ¿qué cosa es? Es un romance poético. Muy raro. ¿Existe en la Biblia un romance? No solo este libro es un romance, sino que toda la Biblia es un romance. Y trata de Dios que se enamora del hombre. Actualmente muchos dicen en cuanto al matrimonio que las personas deben ser afines, deben ser iguales. Y en cierto sentido estoy de acuerdo con eso. Pero resulta difícil encontrar a una pareja, un marido y una esposa, que de verdad hagan buena pareja. Les digo algo, dos personas idénticas finalmente pueden terminar siendo enemigas, mientras que dos personas diferentes pueden ser amantes amigos. Salomón se enamoró de una doncella del campo, y de la misma manera Dios se enamoró de el hombre. ¿Pueden ustedes creer que Dios se haya enamorado del hombre? Puesto que Dios es tan grande y tan sabio, y nosotros somos tan pequeños y tan insensatos, nos cuesta mucho pensar que Dios se enamoraría de nosotros. ¿Cómo podríamos nosotros ser una pareja para Dios? Pero el principio básico en la ordenación de Dios en su creación respecto al matrimonio es esta: que en el matrimonio las personas no necesitan ser iguales. Al escuchar este relato, vemos que el gran rey Salomón, el poderoso, el sabio y el exaltado, se enamoró de una campesina de clase baja. Sin duda, no existía ninguna afinidad entre los dos en el sentido externo, pero a medida que iniciaron la relación, algo maravilloso sucedió en ese romance. Si comparamos esto con nuestra propia experiencia, puedo decirle que he estado casado durante varias décadas y creo que usted ha estado casado por un tiempo más largo que yo. Recuerdo que cuando me casé con mi esposa éramos tan diferentes que parecía que no teníamos nada en común. Pero a lo largo de estas décadas es sorprendente ver cómo nos hemos compenetrado para llegar a ser una sola persona. ¿Qué tal entonces si usted nos habla un poco de su propia experiencia y de lo que nos revela acerca de esto el Cantar de los Cantares? Es muy parecida a su experiencia, Víctor. Cuando conocí a mi esposa, pensé que ella era muy afín a mí. Pero entre más nos conocíamos, nos dimos cuenta que no teníamos ninguna afinidad. Sin embargo, a lo largo de los años, en nuestra experiencia, estamos llegando a ser afines. Existe un gran contraste entre el gran Dios, el Dios todopoderoso, el Dios sabio, y nosotros los seres humanos bajos, simples y poco sabios. Pero a medida que la que ama a Cristo pasa por diversas experiencias, según el relato en el Cantar de los Cantares, entonces llegamos a ser afines a Cristo.
Cristo es el verdadero Salomón en el género masculino y la buscadora es la Sulamita en el género femenino. Al tener contacto continuo con Cristo, llegamos a ser iguales a Él en vida y naturaleza. Sin duda, este es un cuadro tremendo acerca de Cristo y la iglesia. Cristo amó a la iglesia y Él dio su vida por ella. Ahora, mediante su muerte y su resurrección, ha llegado a ser el Espíritu vivificante para poder tener una relación muy íntima con nosotros. Y a medida que lo experimentamos cada día y a medida que Él nos conduce a través de experiencias cada vez más profundas, entonces nuestra constitución va cambiando y llegamos a ser iguales a Él. Así como Eva igualaba a Adán, así mismo la iglesia iguala a Cristo. Finalmente se produce la iglesia como un producto puro de Cristo. Así que el cuerpo de Cristo sencillamente es el agrandamiento de Cristo, la expansión de Cristo y el aumento de Cristo. Por tanto, el cuerpo de Cristo, la iglesia, llega a ser afín a Dios como su complemento para la satisfacción de Dios. Nosotros los creyentes que amamos a Cristo, que somos tan diferentes a Dios, así como la campesina es diferente de Salomón, llegamos a ser exactamente iguales a Dios mediante el proceso continuo de la experiencia del crecimiento en vida. Gracias, Guido. Y conforme a la revelación intrínseca que se encuentra en toda la Biblia, el hermano Lee pudo darse cuenta que la cumbre más elevada de la revelación divina es que mediante el proceso del crecimiento en vida, los creyentes llegaremos a ser iguales a Dios. ¿Qué nos puede usted comentar acerca de la cumbre de la revelación divina? La cumbre más alta de la revelación divina es que Dios y el hombre lleguen a ser iguales en vida, naturaleza, elemento, esencia y expresión. Eso se ve claramente en los 2 últimos capítulos de la Biblia. La ciudad santa, la Nueva Jerusalén, nos muestra que el Rey más elevado, Cristo, ha llegado a ser uno con la campesina de clase baja, es decir, con nosotros los creyentes, para estar completamente unidos, mezclados e incorporados, el uno dentro del otro. La Nueva Jerusalén no es una entidad física ni material, sino una pareja que está locamente enamorada hasta la eternidad y quienes son totalmente afines el uno con el otro. ¡Qué historia de amor tan maravillosa tiene la Biblia para con nosotros! Y esta historia del romance divino se relata en el libro El Cantar de los Cantares. Amén. Y usted nos acaba de describir este romance divino que está visto a través del lente del Nuevo Testamento. Este romance divino tiene su consumación en la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, la cual es la composición de esta pareja universal, Dios y el hombre. Toda la ciudad lleva la reflexión y la imagen de Dios, pero el trono de Dios y del Cordero todavía está en medio de la ciudad. Este trono siempre nos recordará por la eternidad que nosotros jamás podremos participar de la deidad de Dios. Sin embargo, en cuanto a la vida, la naturaleza y la expresión de Dios, seremos hechos iguales a Dios. The entire New Testament teaching La totalidad del Nuevo Testamento stresses all the time the body. enseña y enfatiza la vida del cuerpo y no la vida individual. Pero este libro, El Cantar de los Cantares, no enfatiza la vida corporativa, sino la vida individual. Si queremos tener la vida del cuerpo, necesitamos tener un contacto individual, personal con el Señor. Si no tenemos un contacto personal con el Señor como nuestra base, jamás podremos tener la vida del cuerpo de una manera apropiada. Este libro, en su totalidad, no se interesa por la iglesia, como aquellos que aman a Cristo,
sino a una sola persona. Este libro narra la experiencia progresiva de un creyente individual que ama a Cristo y tiene comunión con Cristo. Este libro tiene varias secciones que concuerdan con el significado intrínseco y espiritual de Cantar de los Cantares. Y estas secciones son las siguientes. 1. Atraída a ir en pos de Cristo para ser satisfecha. 2. Llamada a ser librada del yo al unirse a la cruz. 3. Llamada a vivir en ascensión como nueva creación en resurrección. 4. Llamada de manera más intensa a vivir detrás del velo por medio de la cruz, después de experimentar la resurrección. 5. Ella participa en la obra del Señor. Al final, ella llega a ser una colaboradora del esposo y ella espera ser arrebatada. En el capítulo final, cuando todo sea cumplido, esta amadora de Cristo aspira a ser arrebatada. En el Cantar de los Cantares hay 6 secciones que concuerdan con el significado intrínseco y espiritual de este libro. Y la primera sección es atraída a ir en pos de Cristo para ser satisfecha. En este ministerio de Watchman Nee y Witness Lee hacemos mucho énfasis en el aspecto corporativo. Incluso la novia, la iglesia, es una entidad corporativa. Podríamos interpretar que en este libro la campesina representa a la novia corporativa. Pero lo que estamos diciendo es que este libro habla acerca de una experiencia individual progresiva de la amorosa comunión del creyente con Cristo. Sin embargo, esta experiencia individual a lo largo de nuestra vida cristiana llega a ser muy crucial para producir la novia corporativa. ¿Qué nos puede decir en forma breve respecto a este punto? Sin lugar a dudas, necesitamos edificar continuamente nuestra experiencia individual con Cristo, porque de otra manera no tendremos la forma de llevar una vida corporativa. Aunque la meta de Dios es algo corporativo, el secreto yace en el desarrollo de la experiencia individual que tenemos con Cristo. La iglesia, como expresión corporativa de Cristo, jamás se podrá edificar a menos que cada uno de nosotros tenga experiencias diarias, individuales, íntimas, afectuosas y espirituales con el Señor. El Vigilante.